La vida no se trata de encontrarte a sí mismo, la vida consiste en crearte a ti mismo. Hoy estará con nosotros la doctora Marian Rojas Estapé en un nuevo video. El episodio de hoy trata sobre el cortisol. El cortisol es la hormona conocida del estrés y es una de las hormonas de las que más hablamos. Pero además, este estrés tiene otras muchas funciones que normalmente no hablamos tanto y que creo que es necesario saber un poquito más para luego poder entender cómo afecta a la salud el cortisol y también estrategias para poderlo disminuir. Así que vamos a dar un repasito básico de lo que es el cortisol y terminaré contando algunos consejos para poderlo tener un poquito más bajo control. El cortisol es una hormona que se secreta en las glándulas suprarrenales. Son dos glándulas que están encima de los riñones. Y aparte de esta hormona, también se crean otras hormonas, como pueden ser la adrenalina, la aldosterona, los estrógenos, también los andrógenos. El cortisol es una hormona que es esteroidea. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que deriva del colesterol. Este colesterol que estamos tan acostumbrados a escuchar, que no es bueno y que debemos tenerlo bajo. En realidad es muy importante, y por eso es muy importante que no tengamos el colesterol por los suelos. Si tomamos estatinas para bajar el colesterol, que no baje por debajo de bueno. Por debajo de 100 me parece una locura, pero que no baje lo suficiente. El colesterol está relacionado con el riesgo cardiovascular, entre otros parámetros. Es decir, tenemos que relacionar varios parámetros y son los indicadores que nos pueden hablar de riesgo cardiovascular. Pero en ningún caso el colesterol, como una medida simplificada, nos indica este tipo de indicadores. Y de hecho es importante tener unos niveles adecuados para poder generar este tipo de hormonas, ya sea el cortisol, que es el tema de hoy, pero también hormonas sexuales, como hemos visto, tanto los estrógenos, los andrógenos, etc. El cerebro, que es el que va a mandar la señal de generar esta hormona. El cerebro, más bien el hipotálamo, y el hipotálamo manda la señal a la hipófisis. Son las que van a mandar esas señales a las glándulas suprarrenales, que son las que van a generar cortisol. Todo esto es un eje importante para entender cómo va a afectar esto tanto a nivel cerebral como físico. Hablamos siempre del sistema nervioso central. El cortisol va a afectar a casi todos los sistemas. Hablamos siempre del sistema nervioso central porque es el que hablamos siempre de cortisol relacionado con el estrés. Pero el cortisol también afecta al sistema inmune, al sistema vascular, incluso al reproductivo. Por eso es tan importante y tenemos que jugar con él y saber cómo funciona para poderlo modificar a nuestro gusto o mejor a la función adecuada. ¿Cómo funciona el cortisol con el estrés? ¿Qué relación tiene? Pues como ya os he explicado en episodios anteriores, nuestro cuerpo responde a distintas situaciones o estresores a través del sistema nervioso, que podemos dividirlo en simpático y parasimpático. El sistema simpático responde a diferentes estresores que tengamos en el día. Ya puede ser una situación de peligro o de tensión de un examen, de un momento en el trabajo de no poder llegar a todo, de vivir agobiado por algo que nos genere estrés. Lo que tu cuerpo detecta como un peligro y genera estrés activando el cortisol, porque este cortisol nos va a servir para aumentar la energía, aumentar los niveles de azúcar en sangre, que nos va a ayudar a tener energía por si tenemos que correr. Además del cortisol también se crean otras hormonas, nada más que sabéis que tendemos a simplificar y también hablamos solo de cortisol. Cuando esta activación, cuando esta situación de peligro cesa, lo que se activa es el parasimpático, ese sistema nervioso que activa otros mecanismos como pueden ser el descanso, en la fertilidad, por ejemplo, que antes hablábamos de cómo afecta este cortisol a la reproducción. El problema normalmente es que vivimos eso en unas situaciones en las que nuestro cuerpo detecta como de huida de peligro y estamos todo el rato activando este simpático, es decir, generando cortisol, mandando esa señal hipotálamo-hipófisis todo el rato de generación de cortisol. Por esta razón la llamamos la hormona del estrés. ¿Y cómo afecta este cortisol al sistema inmune? También es muy importante. Y es que seguro que has escuchado o has vivido tú mismo que cuando estás muy estresado te sale un herpes o te pones malo o lo que sea. Y es que este cortisol es un inmunodepresor. Es decir,
deprime el sistema inmune y también tiene ese efecto antiinflamatorio que también va a ser muy útil en muchas situaciones porque nos va a ayudar a resolver esa inflamación que puede ocurrir en cualquier caso. Y de hecho, seguro que te suenan los corticoides, que son unos fármacos que se utilizan como un potente antiinflamatorio y como inmunosupresores. Se utilizan en brotes de muchas enfermedades, como puede ser la artritis. ¿Cómo se libera este cortisol? El cortisol tiene lo que se le llama el ciclo circadiano del cortisol, es decir, el ciclo que hace el cortisol a diario en un día. El cortisol se libera durante todo el día, nada más que los niveles van a ir variando en los diferentes momentos. Y se libera todo el día porque, como os he dicho, tiene otras muchas funciones, no solo la del estrés. Por ejemplo, regula la cantidad de azúcar que tenemos en sangre, pero hay momentos del día en los que estos picos de cortisol son más altos. El primer pico de cortisol ocurre por la mañana para activarnos, porque al final esta hormona tiene esa función de activación y por eso mismo es recomendable, y lo veremos luego en las recomendaciones, no tomar café o bebidas estimulantes nada más levantarnos, para que no coincida con ese pico fisiológico de cortisol. Y así pues ese pico va a ocurrir y luego si queremos pues más adelante podemos tomar pues un café o un té o lo que sea. Los niveles van bajando, o sea tenemos ese pico por la mañana y luego va bajando hasta que hay otro pico mucho más pequeño que el de la mañana a mitad de tarde. Y luego ya pues va bajando, disminuyendo progresivamente hasta la noche. Por eso es importantísimo que pues no bebamos bebidas estimulantes por la tarde, que bueno, pues que no hagamos muchísimo deporte excesivo, ya que nos va a aumentar un poquito el cortisol por la noche, sobre todo si tenemos problemas para dormir. Bueno, pues todo esto luego también hay otro pico a las personas que se despiertan a las 3, 4 de la mañana, que es algo regular, se suele relacionar con un pico de cortisol que también ocurre en ese momento, sobre todo si a lo mejor no hemos cenado bien o rico en hidrato, porque a lo mejor esa falta de azúcar puede hacer que se libere un pico de cortisol que nos despierte, sobre todo si es algo que ocurre a la misma hora. Quiero pasar por encima algunas patologías que se relacionan tanto con el exceso como con el defecto de cortisol, pero solo vamos a mencionarlas porque no es el tema de hoy. Hoy quiero trabajar cómo bajar el cortisol, este fisiológico el que tenemos todos, y en conjunto con esos niveles de circadianos que decía, con ese ciclo circadiano. Un exceso de cortisol da el síndrome de Cushing, que seguramente lo hayáis escuchado, y si no seguramente visto que puede ser debido a un tumor que ocurra en las suprarrenales y que se liberen muchísimo cortisol, pero lo más habitual es que ocurra con personas que están en tratamiento con corticoides en forma de fármacos. Y es esa cara hinchada en forma de luna llena, aunque también tiene pues otros muchos efectos. Lo contrario es decir que el cuerpo no genere cortisol. Podría ocurrir, pues por ejemplo en una enfermedad de Addison, que es una enfermedad autoinmune en el que el sistema inmune ataca las glándulas suprarrenales, es decir, ataca esa producción de cortisol y por lo tanto pues también va a afectar a esto. Y también se puede ver esa falta de cortisol si estamos en un tratamiento con corticoides y lo cortamos de golpe, ya que el cuerpo pues ha detectado que lo estamos dando de forma externa y no lo genera. Como os decía, vamos a hablar de cómo bajar el cortisol que se genera por el cuerpo de manera excesiva, para no tener esos niveles de estrés mantenidos, porque como hemos visto el cortisol tiene muchas funciones, pero tenerlo elevado de manera continua genera pues muchas consecuencias, como pueden ser la pérdida de masa muscular, es decir, pues una sarcopenia, también una osteoporosis, también sube la glucosa en sangre, nos baja el sistema inmune, ya que hemos visto que es inmunosupresor, nos deprime incluso a nivel de energía de ánimo, genera neblina mental. Bueno, pues a nivel digestivo ya sabéis cómo afecta el estrés a todas las funciones digestivas. Primero que dejamos de generar ácido en el estómago, dejamos de generar muchísimas enzimas digestivas, aumenta la permeabilidad intestinal, altera la microbiota generando disbiosis. Bueno, pues todo esto es lo que hace un estrés mantenido, por lo tanto vamos a ver consejitos que nos pueden ayudar a bajar este cortisol. Lo primero que voy a centrar es en la alimentación, sobre todo yo ese exceso de cortisol lo veo en dietas muy restrictivas, ya sea por patología o ya sea por una pérdida de peso, sobre todo dietas en las que de repente se quita esa energía a base de carbohidratos
que de repente pues tenemos muy poca energía, ya sea por una restricción calórica muy fuerte o por restringir carbohidratos. Esa fuente de energía, cuando tu cuerpo no es capaz de usar bien esa grasa como energía, ya sabéis que no es necesario los hidratos de carbono, porque pues si tenemos una buena capacidad metabólica de metabolizar esa grasa como energía, pues perfecto. De hecho, mucha gente te dirá que una dieta cetogénica, una dieta keto les va genial, incluso les da más energía, pero para eso tenemos que estar keto adaptados. Es decir, que sepamos que tengamos esta flexibilidad metabólica de que tu cuerpo sea capaz de coger la grasa como energía. Si no estás del todo, pues puede ser que de repente restrinjas muchos esos carbohidratos. Y si encima estás haciendo algún ejercicio más y tu cuerpo necesita energía, entonces tu cuerpo tira generando cortisol para aportar esa energía que te falta de forma puntual, pero de forma sostenida deriva en un agotamiento muy fuerte. De hecho, en las mujeres se ve mucho en esta amenorrea hipotalámica, que ya que es por un estrés, sea cual sea la fuente de estrés. La amenorrea, al final, no deja de ser una consecuencia de un estrés mantenido, ya sea el estrés venido por la dieta, por una restricción energética, o ya sea por un estrés emocional. También es necesario meter grasa, ya que el cortisol deriva del colesterol y necesitamos esos depósitos de colesterol para poder generar estas hormonas. También nos podemos ayudar de alimentos ricos en triptófano, ya que es un precursor de la serotonina. Y bueno, pues nos va a ayudar a reducir ese cortisol. Pues por ejemplo puede ser el plátano o el tahini. Otra recomendación es que no tomes café a primera hora de la mañana. Como te he dicho antes, para que no coincida con ese pico fisiológico que tiene el cortisol por la mañana, pues tómatelo ya a mitad de mañana, pues en torno a las 11-12. Incluso si tomas mucho café, reducir esa cantidad de café, pues te va a venir bien. El siguiente consejo es que regulen los ciclos circadianos, es decir, que intentes guiarte por la luz del sol, que duermas cuando haya oscuridad y que te levantes con la luz del sol. Incluso que te expongas a la luz del amanecer y del atardecer. Todo este episodio surge de que esta mañana les contaba a mis compañeras que exponerte a la luz del amanecer y del atardecer ayuda mucho a regular estos ciclos circadianos y ellas no lo sabían. Entonces a partir de ahí he pensado, ¿y por qué no hablar pues de cómo regular estas cosas y de cómo nos puede ayudar al cortisol? Al atardecer a lo mejor es más sencillo y no ponernos esas gafas de sol que nos impidan ver, sino exponernos nos va a ayudar a modular bien esa serotonina y esa melatonina y por lo tanto el cortisol. Por supuesto, eso es algo que es muy difícil hacer pues cuando estamos con trabajos saturnos. Y muchas veces pues estas son recomendaciones, pero yo soy la primera que no me expongo la luz del atardecer, ningún día, pues porque estoy trabajando, pero bueno, también es muy importante conectar con tu cuerpo y con tus necesidades. Es importante que no puedes llegar con todo. Es imposible entonces, de forma puntual o cuando somos jóvenes o en un trabajo al inicio, parece que podemos con todo, que hacemos horarios imposibles, rutinas que no llegamos. Incluso yo soy muy comprometida con mi ejercicio y lo hago, pero el cuerpo tira. El cuerpo genera cortisol y nos ayuda a esa energía que nos falta. Pero llega un momento en el que no. Y es muy importante conectar con nuestro cuerpo porque a largo plazo normalmente enfermamos. Y lo que yo veo en consulta es que cuando pregunto cuál es el origen de este problema, de esta enfermedad autoinmune o de esta fatiga, suele ser una temporada de estrés dependiendo del tiempo. Hay gente que lleva 1 año, hay gente que lleva 2, hay gente que lleva 7 y su cuerpo le va mandando señales, pero en ese momento de estrés estamos tan desconectados que solo conectamos con el cuerpo cuando estamos con dolor, con síntomas y con molestias. Y pues lo que tardamos en enfermar, que es mucho tiempo, luego intentamos o queremos recuperar esa salud en muy poco. Tenemos esa prisa, pero conectar con nuestro cuerpo, con detectar lo que necesitamos, saber descansar y parar es fundamental para que los niveles de cortisol se regulen. Por supuesto, muy relacionado con todo esto, cosas que nos van a ayudar a bajar el cortisol, es meditar, respirar. Muchas veces meditar es algo que agobia, pero meditar no es simplemente hacer cosas con las que estés en ese momento concentrada en lo que estás haciendo. A mí, que meditar pensando me cuesta mucho porque mi cabeza va a toda velocidad.
Me sirven mucho los trabajos que sean más manuales, pues por ejemplo la cerámica. He estado restaurando muebles este verano. Bueno, todo lo que sea manual, aunque no se me dé bien, que esto es clave. A mí no se me da bien, no es que sea muy artística yo. Pero bueno, todo lo que sea manual hace que mis manos pues estén distraídas y me concentre en lo que estoy haciendo. Cocinar también es algo que me va muy bien. Entonces, bueno, pues cada uno tiene aquí que buscar algo que le vaya bien y que le conecte con lo que está haciendo, que al final no deja de ser de activar tu sistema nervioso parasimpático. Y esto va muy unido a activar el nervio vago. Realizar ejercicio es una de las mejores pautas que se pueden hacer para bajar el cortisol. Pero bueno, esto tiene algunos matices porque al final la propia práctica del ejercicio puede hacer que aumenten esos niveles de cortisol, por lo que no es recomendable, pues por ejemplo, si tienes problemas de cortisol, por ejemplo, para dormir, pues que te pongas a hacer ejercicio muy activo unas horas antes de dormir, porque ya sabéis que ese último pico de cortisol ocurre pues al principio de la tarde. Y si te vas a entrenar a las 8 y luego no descansas bien, pues es importante que encontremos cómo hacer ejercicio. En otro momento, lo ideal sería hacer ejercicio por la mañana. Pero bueno, pues no se puede hacer siempre, ¿no? Todo esto me doy cuenta que he hecho este episodio hoy porque es que es todo lo que he hecho yo. Hoy he hecho todo lo que está bien para reducir el cortisol, pero bueno, pues todo lo que sea ejercicio nos va a ayudar a regular esos niveles de cortisol porque muchas veces descargamos energía. También si este ejercicio lo hacemos ya en la naturaleza, pues mucho mejor. Y pasa a la siguiente recomendación: contacto con la naturaleza. Como siempre os digo al final, aunque nos hayamos adaptado a vivir en la ciudad, nuestros genes están completamente conectados con la naturaleza, con sus ritmos, con sus sonidos, con sus texturas. Andar descalza en contacto con la naturaleza, baños de bosque, todo esto nos va a ayudar a reducir el cortisol. Yo sé que es algo que no se puede hacer todos los días, pero que bueno, pues si lo hacemos una vez a la semana, pues mejor que nada. Y el contacto social desde la pandemia es algo que veo muy habitual yo. Estoy agradecida al teletrabajo de poder hacer un montón de cosas a nivel telemático porque te permite tanto como vivir en otros lugares como viajar. Pero necesitamos ese contacto social porque somos seres sociales. Y no estar conectados también nos hace aumentar el cortisol. Y este estrés también, además, para bajar este cortisol, nos podemos ayudar de algunos suplementos, como pueden ser los adaptógenos que se utilizan mucho en la medicina. Y en realidad lo que hace es un modulador de este cortisol, nos ayuda no a generar ni a disminuir, sino a modularlo, que al final es lo que estamos buscando con todos estos consejos que os he dado. Yo creo que con todo esto hemos aprendido un montón de cosas que nos pueden ayudar a bajar el cortisol, pero sobre todo que todos estos consejos no te generen una lista de tareas, sino que cojas el que más se adapte a ti, el que más resuene contigo y el que creas que puedas adaptar en tu día a día y que lo vayas poniendo en práctica y que cuando ya tengas eso habituado, pues que busques otro y elijas. Que intentar bajar el estrés no te genere más estrés, ¿no? Que intentar bajar este cortisol no te genere un pico de cortisol. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta y comparte.
die.